Hoy aquí en el taller tenemos al joven Darwin, el cual va a hacer un estreno. Va a estrenar un instrumento de medición o de verificación industrial. En este caso este es un Gramil universal. Como pueden ver, aquí está la cajita, está nuevo de paquete y además de eso pues es de la compañía Mitutoyo. Está en su bolsa. Aquí tenemos el pequeño manual de instrucción, el cual viene dentro de la caja e incluso viene traducida en varios idiomas. Vamos a tratar de ver aquí. Este idioma, el primero que aparece acá, pues no sé, debe ser chino, porque no sé qué idioma será. Después está el inglés. Este idioma es inglés. Aquí podemos verla. Para un principiante esto le puede dar una estudiadita, ¿no? Porque aquí aparece aparece una gráfica en donde se pueden ver las partes aquí enumeradas. Ahí están enumeradas y aquí un indicativo, ¿no?, de cada una de las partes, o haciendo la referencia en las partes. Lo único que está en inglés y bueno, habría que ir a hacerle la traducción, porque aquí están todas las partes de la base, la columna vertical, el brazo, la, la calidad o la precisión de la medida, la escala, y incluso hasta te dice cómo leer una medida, ¿no? Y dando ejemplos. Entonces, para un principiante es importante darle lectura a este pequeño manual, aunque venga en inglés, se puede traducir. O si hablan chino o coreano, no sé qué idioma es este. No, debe ser chino, coreano no, el coreano no es este. Entonces, aquí ya tenemos la bolsita. Dale, Darwin, procede allí a guardar esto para que después ustedes, los alumnos, le den una pequeña estudiada. Y bueno, nada, aquí ya lo tenemos. Dale, quitarle la bolsa. Le has quitado la bolsa. Ahora vamos a ver la base. Es un pequeño Gramil universal, bastante práctico, sencillo, de una buena marca, como podemos ver acá, Mitutoyo, una marca de origen, sus oficinas están en Japón, sus orígenes. Y aquí tenemos la escala, la base, aquí bueno, de hecho ya estamos en una mesa mármol, el cual necesita un poquito de aceite para que desplace suavemente. Hay que quitarle ese papelito y el protector que trae en la punta indicadora. Como podemos ver, la punta indicadora viene con un material de acero endurecido, precisamente, ¿verdad?, para que permita rayar en materiales de acero y que esta no se gaste. En la realidad, esta punta es la que viene endurecida y que viene con un porcentaje de una aleación de acero que no se va a gastar a primera instancia. Hay algunos gramiles universales que vienen, esta plaquita viene atornillada, o sea, se le permite cambiar, pero esta viene ya integrada de tal manera que viene soldada y no se le puede cambiar. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, tenemos la escala, la graduación, cómo poder, estos dos son los fijadores, tanto de la escala como este que está acá, que es un aproximador. Aquí tenemos otro tornillo para poder socar y aflojar. Dale, hijo, utilízalo ahí, que con una mano se me hace difícil. Entonces, aflojando ahí los dos fijadores, se puede desplazar sobre la guía. Es nuevo, vamos a darle un poquito de aceite para que pueda desplazar con suavidad hacia arriba y hacia abajo. Hacia abajo ahora. Bien. El aceitito para que, como viene nuevo, pues aunque ellos traen
En algunas ocasiones alguna grasa o aceite, un lubricante, es bueno darle una limpieza. Desplazarlo hacia arriba y hacia abajo, ahí Darwin. Bien, ahora vas a trazar en la pieza que ya tenés todo preparado. Bueno, aquí no vamos a explicar en sí la técnica de trazado, solo estoy grabando el pequeño video porque aquí Darwin está estrenando este pequeño gramil universal para hacer este trazado. Pero lógicamente vea que él ya trae una pieza que va a trazar, no sé si va a cortar o va a taladrar, una calza de apoyo. Trazamos la medida y hacemos el trazado. La pieza debe estar en un buen apoyo. En el caso de Darwin, el trazado lo puede hacer de aquí hacia allá o de allá para acá. Hay que tener mucho cuidado, Darwin, porque los dedos acá sobresalen y si esa punta te logra hacer contacto, que es lo que te va a cortar, te puede cortar. Aquí vamos a hacer esta buena toma para que vean cómo ella raya. Ahí va quedando la pequeña línea. Aquí en ajuste se ven algunas técnicas en el trazado. Por ejemplo, a veces hay que recalcar o resaltar la superficie de la pieza con tiza, con pintura, con marcadores para que resalte la línea. Pero como les digo, esto no es una clase preparada, estamos grabando como en vivo. Si hay algún error, yo les agradezco, me dejen un comentario como una manera constructiva, positiva. Ahí ¿qué vas a hacer ahí, Darwin? Cortar. Ah, entonces vas a hacer varios agujeros. Entonces va a hacer unos agujeros. Bien, hasta por ahí vamos a dejar este vídeo.